En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Me acaban de dar una agüita de remedio para calentarme. El tema de esta semana es el famoso síndrome del túnel carpiano. Una patología que no mata, una patología por demás casi que ignorada, pero que hace daño en términos de traumatología en general. De entrada digo que la solución es fundamentalmente quirúrgica. Túnel carpiano, el síndrome del túnel carpiano es un síndrome doloroso en donde en principio hay que ver si hay alteraciones anatómicas, hay factores inflamatorios, causas que incrementan la inflamación de este famoso canal que está situado en la muñeca y que cubre pues el paso de unos nervios. Vale decir que no solamente la razón de este síndrome doloroso que impide el amortiguamiento del pulgar, del índice, del anular, fundamentalmente, que produce déficit de la posibilidad de coger el teléfono, de tomar una tacita de cualquier líquido. Es un síndrome que altera la capacidad efectiva de un ser humano en su cotidianidad. En esto el interrogatorio es muy importante y quiero aportar a los queridos colegas traumatólogos en esto de el interrogatorio del por qué se presenta en el paciente de pronto calambres, entumecimiento, una sensación quemante, el malestar en las muñecas en flexión y que determina que el paciente pues se siente imposibilitado de trabajar. Y como no puede al agarrar el mouse, esto sucede más, vale decir, en las mujeres que en los hombres, voy a tratar de explicar el por qué se da esto. Algo que en la medicina en general simplemente se dice que hay más porcentaje en mujeres. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Noti Hoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés, comprometidos con su salud y la de su familia. Abre su línea por WhatsApp 09-99-460-228. Escriba un mensaje de texto o de voz y haga su consulta. Le esperamos. Vale decir y preguntar en el interrogatorio a la paciente o acaso al señor, cuando ya se presenta este dolor en la muñeca, extendido, repito, hacia la mano, en la zona, por la palma de la mano hacia el pulgar, índice y muñeca, preguntarle si antes de ello no ha tenido problemas en el cuello. Y no digo problemas en el cuello en cuanto pueda haber trastornos de la columna como tal, es decir, de pronto antecedentes de un traumatismo en la zona cervical, el famoso golpecito, eso del efecto de látigo, cuando le han afectado a uno por atrás. Siempre cuando le afectan a uno por atrás siempre hay consecuencias, sino que de pronto esa paciente ha venido con un estado de tensión que ha ido afectando a lo que yo he llamado desde hace muchos años, y así es conocido en términos de colegas, de charlas, etcétera, el triángulo de la angustia. Este dolor que viene desde detrás de la oreja, se irradia al hombro, se va hacia el brazo y se irradia hacia la paleta, hacia la escápula. Porque esto ha coincidido en muchos pacientes, que es el origen por donde luego va a aparecer el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué sucede más esto en la mujer? A mi entender. Porque la mujer en el siglo XX, en el siglo XXI, la mujer es el centro definitivo de lo que ha sido ella en su eternidad de alma mater, el centro del hogar. Mas resulta que hoy la mujer,
todos lo sabemos, fácil entenderlo, que también es el centro por donde circunvala el equilibrio económico de una casa. Hoy el desempleo es mayor en el hombre que en la mujer. Y si hay más empleo en la mujer, créanme, aquí entre usted y yo, señora linda, es porque de pronto le viene bien al jefe tener una súbdita, una subyuga ahí de secretaria, para que entre otras cosas le sirva el cafecito, porque el rosario, ya sabemos, tengamos que ser así de francos, varones de la patria, en aceptar que preferimos una mujer a quien subyugar, etcétera, que a un varón. Y en ello, en el tiempo de hoy, pues la mujer está ahí y de pronto le toca comandar la economía de la casa y ser el varón el que comience a barrer. En muchos casos no el varón, sino el macho domado. Esto lleva a que la mujer le sea más fácil presentar este triángulo de la angustia como la fibromialgia, que es 7-1 respecto del hombre, y de ahí las artritis, la hipertensión y todo lo que quiera, el hipotiroidismo, que se da en la mujer. Yo he encontrado en la paciente fémina que esto es la historia que venía cargando ya años atrás y que luego se ha vuelto por razones de tensión en la zona de la muñeca, donde se ubican 3 puntos, 3 resonadores de energía, como es el del corazón, como es el del maestro del corazón y como es de pulmón. Cuando decimos corazón, hablamos de tristeza. Cuando hablamos de maestro del corazón, hablamos todo lo que implica la energía que revierte al ser humano en su disposición hacia el afuera. En ello hay un punto de acupuntura que se llama Nei Quan, que quiere decir la barrera interna, lo que la mujer adentro guarda y lo pone como barrera y aflora en la carne, en el cuerpo, una forma de tristeza mezclada con angustia, que es el tercer resonador del canal de pulmón, que viene a ser el ichue, eso, angustia. Entonces usted suma tristeza, bloqueo interno y angustia, y usted fácilmente va a recoger que este canal se vuelve emponzoñado, se estrecha y aparece el síndrome del túnel. Medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades. Y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en Notihoy para mejorar su salud y la de su familia. Esto sucede en la mujer. Colegas muy respetados de la traumatología, de la neurología, del médico. Vuelvo a decir que los que nos hemos definido en ser médicos somos una raza especial y nos merecemos respeto en cuanto lo que hemos prometido y lo que hemos estudiado y nunca terminamos es servir, es a servir. Si ustedes quieren, es un sacerdocio transparente, crudo, franco, que hay una llamada y la recibimos pues con respeto. Muy buenos días. Sí, buenos días, doctor. Ante nada, agradeciéndole mucho por su programa, ¿no? Es muy lindo y lo escucho todos los días, la emisora, y a los viernes a usted no me pierdo ni un día, doctor. Por favor, soy una persona ya adulta mayor, pero tengo espondolosis, escoliosis lumbar y poliartrosis, un sinnúmero de enfermedades que están viniendo a mi cuerpo. Pero lo que más siento es que un doctor, que no voy a decir la casa asistencial que es, pero usted más o menos ya se imagina, dice: usted con todas las enfermedades que usted tiene, yo ya no debería venir acá al hospital. Entonces me puse a llorar ese rato, doctor. Digo que creo yo que mientras tenemos vida, tenemos derecho a tener un alivio. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho. Guau. En el día llueve, mañana hará sol.
Suele suceder. Faltaba decir en el corolario de lo que somos los médicos, que hay veces que algunos han debido ser ingenieros. Sucede, como sucede en las demás profesiones. Anoche nomás pensaba que vale la pena, no la alegría, de hacer un programa en donde hablemos sobre el cinismo, del cinismo en términos de cuánto afecta a esto que somos, un cuerpo físico, un cuerpo psíquico y un cuerpo espiritual, y cuánto enferma eso del cinismo, hoy tan regado en el mundo y tan barato, sin saber que resultará extremadamente caro. Con usted y mi abrazo con usted. Mañana habrá sol, mi señora linda. Mañana habrá sol. Esto explicado, respetados colegas, de lo que sucede con la mujer. Es decir, la mujer carga. Las patologías en el ser humano no son meras casualidades. No es que se enfermó, no es que tome esta medicación, no es que la receta, y he hablado con colegas muy queridos que se han jubilado un poquito antes, por eso de la honestidad que aflora adentro, en algún momento siempre va a aflorar de decir, ya no voy más, no puedo recetar más lo mismo. Y no es la culpa del médico, mi señora, es que así está establecido el mercado. Haré un programa de las consecuencias y de dónde viene el por qué nosotros estamos desde nacer obligados a masticar medicamentos. Hablaremos de ello. Pero el síndrome del túnel carpiano, esto que parece fácilmente se resuelve con una cirugía de cortar el túnel y ampliar lo que se ha estrechado, en donde luego puede complicarse un poquito con la rehabilitación, que a veces demora meses y se resuelve, en la más gran mayoría de casos, en otros no. Es justamente en esos casos que, no siendo de factores inflamatorios, de antecedentes de artritis, de hipotiroidismo incluso, o problemas de un estado endotóxico, en donde el cerebro, no pudiendo acoger estrés, lo riega en el cuerpo. Pero no lo puede regar, como he dicho antes, a sus 5 principales ministros, que es corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, que son órganos y que son ministros fundamentales para el gran emperador que es cerebro. Entonces manda ya a los que poco le importa. ¿Qué es lo que poco le importa al emperador? Los tendones, los ligamentos, los músculos. He dicho varias veces que uno puede vivir sin movilidad. Y vivir, claro, con esa gran limitación de lágrimas gruesas, de no poder orinar solito. Pero he ahí el empezar sabiendo que en el cuerpo psíquico y espiritual puede dar motivo a un síndrome doloroso, limitante en su labor, en su vitalidad del despertar. Y que eso se da y que hay que resolverlo desde el antes. Porque en la medicina sí existe el pasado. En ninguna otra razón de ciencia y de humanismo, nada más presente que el pasado. Háganos saber cuál es su consulta, su dolencia o comentario. Escríbanos o envíe su mensaje de voz o de texto al WhatsApp 09-99-460-228. El doctor Rafael Bonilla Cortés espera por usted. Siguiendo con esto, establecemos en la mujer que hay esta razón del porqué del síndrome del túnel carpiano. Porque basta a una persona meterse en internet y ver cuáles son las causas y cuáles son las soluciones. Las soluciones están, pues, en hacer la cirugía. No hay más. No, en ello no hay caso. Porque simplemente duele. Hay maniobras incluso que uno puede realizar, incluso solo, y que lo hace el médico en este caso, que es el signo de Flick. ¿Qué es esto de, al ser interrogado el paciente con los síntomas, preguntarle si a veces se despierta en la noche, porque suele acentuarse en la noche, se despierta y siente amortiguada la mano, y preguntarle si moviendo, haciendo como ventilador, como dicen que me tocó ver hubo un señor que en las postrimerías de su muerte le dice a la esposa: ay, amada mía, a mí me gustará que tú vuelvas a amar y a casarte
cuando mi tumba esté seca. Contó que le vieron a las 2 semanas aventando la tumba. Pues hacer esta maniobrita de aventar es lo que alivia. Habla de que hay por ahí un signo de túnel carpiano. El signo de Fall, que es esto de poner las dos, doblar las manos al punto que parecería que se juntan las muñecas y ver que comienza al minuto y a presentarse amortiguamiento. Ahí hay un síndrome del túnel carpiano. El signo de Tinel, que implica, en esto lo hace el médico, con el martillito, un médico que tiene una puntada de caucho, hacer justo topar en la zona que corresponde al 6 de maestro de corazón, el Nei Quan. Justo coincide ahí. Y sentir justamente de un acalambramiento sobre los dedos primero, segundo y tercero. Eso habla también del síndrome. Esto, para el médico, sin más ni más, habla de cirugía. Pero, y por el tiempo, ¿cómo puede aportar al médico, cómo puede aportar al paciente la acupuntura? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala que una forma muy idónea y efectiva de resolver el síndrome del túnel carpiano es la acupuntura. Porque si de alguna manera llegó a estrecharse este túnel, en medicina y fundamentalmente en la filosofía de la medicina china, dice lo que llega a hacerse en patología puede tener la oportunidad de deshacerlo. Lo importante es cuánto ubicarlo, en qué momento. Pero en el caso de esto, hay formas de permitir que ese estrechamiento, esa espasticidad, ese emponzonamiento, que muy puntualmente se señala ahí, se pueda relajar, se pueda desinflamar y más que ello, buscar el origen en el ser psíquico, en el ser espiritual, de cómo llevó a que ahí aparezca esa ventanita que se resquebraja por donde aparece el viento externo, maligno, como dirían en la medicina china, que vendría a ser el dolor. Es fundamental en la mujer que muchas veces cuando presenta tanto el triángulo de la angustia como el síndrome del túnel carpiano, que mire si acaso también no están apareciendo problemas en el nivel de su alma mater, que es su ísterus, su útero. Porque hay veces que se hace el test de Papa Nicolau, que ahora hay un poco más refinados, y que aparece bien. Y le dicen, hágase dentro de 1 año. Y resulta que en 3 meses y aparece algo que no estaba bien. Y sin embargo, la paciente confiada lo hace dentro de 1 año. Cuando hay síndromes dolorosos en la mujer a nivel muscular, vale poner atención de que está en riesgo también problemitas en los órganos que en la mujer son absolutamente tesoros, como es su útero, como es las suprarrenales, como es la tiroides, etcétera. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El doctor Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en Noti Hoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Amigos, la intencionalidad en hablar de esto, que repito, tiene 2 soluciones. La una quirúrgica y que se lo hace muy bien. El problemita es la rehabilitación, que a veces es fastidiosa y a veces se demora meses. O la otra también, que ayuda muchas veces después de la cirugía, en que la reactivación de la muñeca por su cicatriz, etcétera, etcétera, sea más efectiva, sea más rápido, sea mejor. O en otros casos, sea la acupuntura la que beneficia al paciente, no en la muñeca, sino en el ser mismo, sabiendo y conociendo a través de las muchas formas de diagnóstico que tiene la medicina china, la acupuntura, de saber de dónde nació, de dónde nació. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Mi viejo espíritu, tan anciano como el presente y el nunca,
se ha quedado dormido. Todos, quizá, vamos por la vida descubriendo que nada es igual, que ningún momento es similar al anterior, que todo parece mágico, como el sí de los pobres. Es consuelo y desesperanza a un mismo tiempo en él. Ay de aquellos que sean tocados por el viento de la curiosidad. La verdad será el único horizonte de su existencia, pero ese camino, como el de los iluminados y poetas, será eternamente quebrado. Solo al final, dicen, al otro lado de nosotros mismos hallarán el descanso. Ay de aquellos que un día despierten hacia sí mismos. Ya nada podrá hacerles volver al mundo de la mediocridad. Ese será el último día en el calendario de la ceguera. Ese será su primer vuelo hacia la galaxia infinita de su propio espíritu. Entonces serán los primeros en descubrir que el ser humano es un candidato permanente a la felicidad. Solo entonces, como yo, caerán en el mal que no desean y sus errores tensarán al límite las cuerdas de su alma. Ay de aquellos que nazcan por segunda vez. Ese día el mundo será de ellos. De medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.